La búsqueda de la riqueza es tan antigua como la civilización misma, un impulso que ha movido imperios, encendido revoluciones y forjado la historia. Sin embargo, existe una distinción fundamental entre la riqueza mundana, visible y regulada, y la riqueza oculta, el dominio forjado en la sombra, lejos del escrutinio público, donde las reglas del juego son dictadas por una comprensión más profunda y a menudo más despiadada de la naturaleza humana y del poder. Este texto se adentra en ese submundo, destilando el espíritu estratégico y pragmático de Nicolás Maquiavelo para ofrecer 9 principios que, si bien pudieran considerarse prohibidos o, al menos, profundamente contrarios a la moralidad convencional, son históricamente efectivos para acumular y mantener el poder financiero desde las sombras. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. No estamos hablando aquí de consejos de inversión al uso o de la ética de las finanzas personales, sino de una filosofía de dominio, una metodología donde la percepción, el control de la información y la manipulación sutil de los sistemas y las personas son las herramientas primordiales del alquimista moderno que busca transformar la ambición en oro. Estos principios exigen una mente fría, una voluntad de hierro y una profunda indiferencia hacia la opinión pública. Son las reglas no escritas de aquellos que se sientan en la cima de la pirámide económica. El primer principio, que sirve como cimiento para todo lo demás, es el arte del camuflaje perpetuo, ser el espectador invisible. La riqueza visible es una debilidad. Invita a la envidia, al escrutinio y a la regulación. La riqueza oculta, por el contrario, es poder puro. El aspirante a la fortuna en la sombra debe dominar la paradoja de la no existencia mediática y la omnipresencia económica. Esto significa operar a través de complejas estructuras de propiedad, fundaciones fiduciarias y vehículos de inversión en jurisdicciones estratégicamente oscuras. La clave no es parecer pobre, sino parecer insignificante o, idealmente, no parecer nada. Uno debe ser el titiritero, nunca el títere en el escenario. El éxito en este arte se mide por la total ausencia del nombre de uno en listas de multimillonarios o artículos de prensa. La seguridad no reside en cajas fuertes, sino en la opacidad total. El objetivo es que, incluso si se reconocen los vastos activos, el vínculo con la persona real sea nebuloso, indetectable o legalmente inexpugnable. El poder se ejerce sin rostro, eliminando así a los atacantes al privarles de un blanco. El segundo principio, derivado directamente de la enseñanza de Maquiavelo sobre la fuerza, es la concentración del monopolio tácito, eliminar la competencia sin batalla. El verdadero poder económico reside en el control de un cuello de botella esencial o un recurso crítico. La competencia reduce los márgenes y aumenta la visibilidad. Por lo tanto, el objetivo es lograr un monopolio o, lo que es aún mejor, un monopolio tácito. Esto se logra no a través de una adquisición ruidosa y costosa, sino mediante el control de la infraestructura, la cadena de suministro o la propiedad intelectual que hace que la competencia sea insostenible. Si no puedes comprar a tu rival, puedes comprar el único proveedor de su materia prima, el único canal de distribución viable o la patente esencial que lo obliga a operar a pérdida. La eliminación debe ser quirúrgica y, ante todo, debe parecer un fracaso natural del mercado, nunca el resultado de una maniobra intencionada. La victoria se obtiene cuando el competidor se rinde por agotamiento, sin haber comprendido la verdadera fuente de su desgracia. El tercer principio aborda la gestión de las relaciones y es el uso de máscaras y proxies, delegar la culpa y absolver el yo. El hombre en las sombras nunca debe contaminar su propia reputación. Todas las transacciones moralmente ambiguas, las negociaciones despiadadas, los recortes de costes brutales o las liquidaciones de activos impopulares deben realizarse a través de terceros. Estos proxies, o hombres de paja, deben ser individuos ambiciosos pero prescindibles, a quienes se les permite una cuota de éxito visible
para que sirvan de escudo humano y chivo expiatorio. El hombre oculto solo interactúa con el nivel superior de sus tenencias, los directores, los abogados o los fideicomisarios, asegurando que la conexión con el resultado final sea, como mucho, circunstancial. Si la operación genera beneficios, el mérito puede ser discretamente asumido por la estructura. Si genera controversia o pérdidas, el proxy es despedido y su reputación destruida, sirviendo como lección y advertencia. Este es el arte de la responsabilidad elástica, donde el beneficio fluye hacia arriba y la culpa se hunde. El cuarto principio se centra en la gestión del activo más valioso, la información. Es el control del narrativo básico, poseer la realidad silenciosa. La riqueza no solo se acumula, sino que se protege a través de la manipulación de la percepción. Los hombres en las sombras entienden que el público no reacciona a los hechos, sino a la historia que se cuenta sobre ellos. Por lo tanto, se invierte fuertemente en la influencia indirecta sobre los medios de comunicación, los círculos académicos y los think tanks. No se trata de publicar noticias falsas, sino de dirigir la atención. El 90% de la información debe ser ruido, distracción o irrelevancia bien financiada, haciendo que el 10% vital de los hechos financieros del hombre oculto pase inadvertido en medio de la cacofonía. La verdadera información sensible nunca se difunde, se compra, se vende y se actúa sobre ella en el más absoluto de los secretos, mucho antes de que se convierta en conocimiento público. El objetivo es que la realidad financiera del operador oculto sea una zona muerta informativa. El quinto principio es una guía para la acción y la inacción, y es la aplicación del impacto asimétrico. Moverse, rápido en lo grande, lento en lo pequeño. La mayoría de la gente reacciona a los eventos. Los operadores de la sombra crean los eventos. Las acciones más significativas, las adquisiciones masivas, los cambios de política fundamentales, las reestructuraciones de deuda que afectan a naciones, deben ejecutarse con una rapidez y brutalidad absolutas en ventanas de oportunidad estrechas, a menudo aprovechando momentos de crisis pública o de distracción general. La velocidad desarma a la oposición y hace que el cambio sea un hecho consumado antes de que pueda organizarse una respuesta. Por el contrario, las acciones menores, las migajas de benevolencia, las donaciones a fundaciones o los pequeños gestos públicos deben realizarse con una lentitud y una visibilidad tediosas. Esto crea la ilusión de la consideración metódica y la prudencia, mientras que los verdaderos movimientos tectónicos ya han tenido lugar. El contraste entre la velocidad de lo esencial y la lentitud de lo cosmético es clave. El sexto principio se refiere a la gestión de las leyes y los sistemas, el dominio de la arquitectura legal, escribir las reglas de la arena. La riqueza oculta no opera fuera de la ley, sino en los intersticios o, idealmente, en la fuente misma de la ley. La inversión más rentable para este tipo de operador no es una acción o un bono, sino la influencia en la redacción de regulaciones financieras, códigos tributarios y tratados internacionales. Esto se logra mediante el financiamiento de cabilderos, la colocación de aliados estratégicos en puestos burocráticos y la presentación de argumentos técnicos impecables que, sin ser abiertamente corruptos, siempre inclinan la balanza a favor de la complejidad y la opacidad que protege sus activos. El sistema legal no es una barrera, es una herramienta personalizable que debe ser maleable. La riqueza oculta prospera en la complejidad burocrática porque la complejidad garantiza que solo los iniciados posean la clave para descifrar las estructuras, y los iniciados son invariablemente sus agentes. Dale like, suscríbete y comparte. El séptimo principio trata de la fuente de la riqueza, y es la cosecha de la deuda y el miedo. Usar la vulnerabilidad como palanca. La riqueza estable y rápida rara vez se construye sobre la invención o la producción. Se construye con mayor frecuencia
sobre la explotación sistémica de la necesidad y la obligación. Las mejores inversiones son aquellas que se realizan cuando otros están desesperados. La deuda, ya sea gubernamental, corporativa o personal, es el lazo invisible que ata al mundo. El operador oculto se posiciona para ser el prestamista de último recurso, el comprador de activos angustiados o el consolidador de sectores que se tambalean. La clave es adquirir activos o influencia por 1 centavo de su valor en el momento del pánico y luego permitir que el valor se recupere lentamente. El miedo es el mejor motor del mercado y la habilidad para actuar con calma y determinación en el epicentro de una crisis es el sello distintivo de esta maestría financiera. El octavo principio es un mandato sobre la conducta personal y es la austeridad de los propósitos. Evitar la trampa de los lujos visibles. El dinero no es para ser gastado en demostraciones de opulencia, es un arma para la adquisición de más poder. La riqueza se convierte en pasivo cuando se traduce en yates ostentosos, mansiones ridículas o colecciones de arte que claman por la atención. El hombre en las sombras debe practicar una austeridad radical en todo lo que pueda ser fotografiado o rastreado. El verdadero lujo es la libertad de movimientos y la ausencia de obligaciones. El dinero se reinvierte inmediatamente en la mejora de la arquitectura de la sombra, en la adquisición de la información antes mencionada, o en el control de otro cuello de botella. La decadencia es un error estratégico, es un drenaje de recursos y un faro que atrae la mirada de los reguladores y de los competidores. La moderación personal es la mejor inversión para la longevidad del dominio. Finalmente, el noveno, y quizás el más cínico de los principios, es el ciclo de la filantropía estratégica. Comprar legitimidad con el exceso. En un mundo donde la desigualdad es cada vez más visible, se necesita una contramedida poderosa para desactivar la crítica. Este es el papel de la filantropía estratégica. Después de haber forjado la fortuna en la opacidad, una pequeña fracción de ese vasto capital se debe canalizar hacia causas de alto perfil y bajo riesgo, preferiblemente aquellas que promuevan la imagen de la innovación o la salud pública, sin desafiar fundamentalmente el sistema que generó la riqueza. La generosidad no es un acto moral, es un gasto de relaciones públicas altamente efectivo. Las fundaciones fiduciarias no solo ofrecen vehículos para reducir los impuestos y proteger los activos del escrutinio de la herencia, sino que también actúan como una máscara de benevolencia, silenciando a los críticos y creando una capa de inmunidad moral. El regalo de la riqueza es la compra de la licencia para seguir operando sin ser cuestionado. En conclusión, la ruta hacia la riqueza oculta no es un camino para los moralistas o los cobardes. Requiere la aceptación de que la economía no es un concurso de méritos, sino un juego de poder y percepción. Los 9 principios descritos aquí no son meras tácticas de negocios, son un manual de alquimia política y económica. Se trata de ser el sistema, de operar en el vacío entre la ley y la ética, y de acumular un poder que se define por su invisibilidad. Aquel que domine el arte del camuflaje perpetuo y aplique estos principios con una disciplina implacable, podrá trascender la mera riqueza para alcanzar un nivel de dominio financiero que lo convierte no en un jugador del sistema, sino en el diseñador silencioso de la propia arena, donde todos los demás deben competir. La verdadera riqueza es no necesitar pedir permiso a nadie, y esa libertad solo se consigue desde la sombra. Dale like. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.